tenemos que obtener las derivadas parciales de la función logarítmica en dos variables, logaritmo neperiano de x cuadrado más e elevado a i. Y la matriz hessiana en el punto 0,1, que una vez obtenidas las parciales segundas, pues va a ser bastante sencillo. Entonces, en primer lugar, pues vamos a calcular la parcial con respecto a x y a partir de ahí pues obtendremos las derivadas parciales de segundo orden, que en realidad son las que nos está pidiendo, las derivadas parciales hasta el orden 2, porque nos pide la matriz hessiana. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x, como es un logaritmo de una función, pues la derivada del logaritmo es 1 partido por la función multiplicado por la derivada de dicha función. Es decir, 1 partido por x cuadrado más e elevado a i, considerando ahora la i como constante, por la derivada de esa función, insisto, considerando la i como constante, es decir, 2x más 0. Por lo tanto, 2x partido x cuadrado más e elevado a i es la parcial con respecto a x. Ahora la parcial con respecto a i, pues tendremos que derivar nuevamente el logaritmo 1 partido por la función de dentro multiplicado por la derivada de dicha función. Considerando la x una constante, pues sería e elevado a i más 0, porque la derivada de e elevado a i es ella misma, es e elevado a i. Entonces, pues ya tenemos las derivadas de primer orden. Vamos a calcular ahora las de segundo orden. Tendremos que derivar ahora con respecto a x nuevamente esta expresión. Si derivamos ese cociente, pues la derivada de un cociente es el denominador al cuadrado, y en el numerador la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Entonces tendremos que poner el denominador al cuadrado y en el numerador pues la derivada de 2x, que es 2, por el denominador sin derivar, que es x cuadrado más e elevado a i, menos el denominador derivado con respecto a x, 2x, por 2x, que es el numerador sin derivar, es decir, 4x cuadrado. Vamos ahora a derivar con respecto a y, es decir, primero con respecto a x y luego con respecto a y, y la derivada de este cociente ahora con respecto a y, considerando la x como una constante, pues se obtendrá pues nuevamente abajo el denominador al cuadrado y arriba la derivada con respecto a y del numerador 0 menos la derivada del denominador con respecto a y e elevado a y por el numerador sin derivar, es decir, menos 2x e elevado a y. Vamos a calcular también la derivada primero con respecto a y y luego con respecto a x. Si nos fijamos, pues tendríamos que derivar aquí ahora con respecto a x y pues nuevamente denominador al cuadrado, arriba la derivada del numerador con respecto a x 0 menos la derivada del denominador con respecto a x 2x por el numerador sin derivar e elevado a y, que fijémonos que coincide con la expresión que teníamos arriba, es decir, que para las funciones, como es este caso, continuas y derivables y de clase que se pueden derivar infinitas veces, pues en ese caso las derivadas parciales segundas, como la derivada parcial, las derivadas parciales segundas son continuas y derivables también, pues en estos casos
digamos que las parciales conmutan, para que nos entendamos, se puede cambiar el orden. Y bueno, pues ocurre aquí en este caso, que las dos derivadas parciales segundas con respecto a x, con respecto a y, con respecto a y, con respecto a, y después con respecto a x, pues son iguales. Vamos ahora por último a calcular la parcial segunda con respecto a y dos veces, es decir, tenemos que derivar esta expresión con respecto a y nuevamente. Entonces, denominador al cuadrado, y en el numerador la derivada del numerador, que es ella misma por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que es e elevado a y más 0, por el numerador sin derivar. E elevado a y por e elevado a y es e elevado a y al cuadrado, y e elevado a y al cuadrado es e elevado a y elevado a 2, es decir, multiplicando los exponentes, e elevado a 2y. Ya hemos calculado, en definitiva, las 4 derivadas parciales. Ahora ya podemos calcular sencillamente, muy fácilmente, la matriz hessiana, que es aquella matriz en cuyas entradas están precisamente las parciales segundas. Esa matriz será, en este caso, simétrica, porque coinciden las parciales que hay en la fila 1, columna 2, y en la fila 2, columna 1. Por lo tanto, va a ser simétrica. Pero lo que me pide es la matriz hessiana de la función en el punto 1, 0. Es decir, cuando la x vale 1 y la y vale 0. Pues tendríamos que ir sustituyendo en la matriz hessiana, sustituyendo pues al evaluar aquí en estas 3 expresiones, 4 expresiones, pero 2 son iguales, en el sustituir la x por 1 y la y por 0. Entonces, en esta primera expresión, 2 por 1 más 1, es decir, 2 por 2, 4, menos 4 por 1 es 0, y 0 partido esta expresión que no es 0, pues 0. Fila 1, columna 2, sustituimos aquí la x por 1 y la y por 0, menos 2 por 1 es menos 2, partido 2 al cuadrado, es decir, sería menos 2, entonces menos 2 partido 1 más 1 al cuadrado, 4. Y aquí, en esta la segunda fila, primera columna, se obtendría el mismo resultado, menos 2 cuartos también, porque es simétrica, es lo mismo. Y por último, pues sustituyendo y por 0, elevado a 0, 1 por 1 más 1, es decir, 2, menos e elevado a 0. 2 menos 1, perdón, es 1 partido 4. Por lo tanto, simplificando, la matriz hessiana es 0 menos 1 medio menos 1 medio, 1 cuarto. Esa es la matriz que nos pedía en el ejercicio.